Sin el Espíritu, Jesús no habría ido al desierto. Nadie, por lo menos nadie en su sano juicio, escogería el desierto teniendo otras opciones. Ni siquiera en nuestras mejores intenciones de retirarnos para pasar tiempo con el Señor, pasar un tiempo de soledad. Nadie escoge el desierto. Pero Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y aquí se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y era tentado por el diablo por 40 días, y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Sin el Espíritu Santo, Jesús no habría ido al desierto. Fue el Espíritu que vino sobre él en el bautismo, fue el Espíritu que le llenó en el bautismo, el que le impulsó al desierto. De hecho, fue el Espíritu que le llenó, algo que todos deseamos, ser llenos del Espíritu. El que le impulsó al desierto para ser tentado por el diablo, algo que todos deseamos evitar en la medida de lo posible. Sin el Espíritu, Jesús no habría elegido sufrir tentación durante 40 días frente al diablo. Sabemos que Dios no tienta, las Escrituras lo dicen así manifiestamente en Santiago. Sabemos que es bueno y sabemos que tiene las mejores intenciones para nosotros y también las tenía con Jesús. Por lo tanto, para mí ya solo cabe una interpretación posible de este hecho tan particular de que fuera el Espíritu el que impulsara a Jesús al desierto. Y la interpretación es que las tentaciones de Jesús eran absolutamente necesarias. Podemos cuestionar por qué, pero para mí no cabe otra posibilidad que entender que estas tentaciones eran necesarias en su camino, por nuestro bien, por el plan de Dios. Y esto me lleva a dos preguntas, creo que más prácticas, y que son las que voy a intentar resolver en este ratito con vosotros. La primera es, ¿qué valor o qué significado tienen las tentaciones de Jesús? ¿Qué significan? ¿Qué valor tienen? Y la segunda pregunta que quiero abordar es, ¿de qué manera las tentaciones de Jesús son relevantes para mí hoy? No quedarnos solo en qué significan, sino qué significan para mí hoy. Algunos afirman que las tentaciones de Jesús fueron tentaciones exclusivas para él, por el hecho de ser el Hijo de Dios, el Mesías, en su lucha contra el mal, en su lucha contra el diablo. Si esto fuera así, desde luego las tentaciones de Jesús no serían aplicables para mí, no me enseñarían algo concreto, no serían útiles para reflexionar en mis tentaciones, no serían representativas de las tentaciones que sufren los seres humanos, sería algo solo suyo. Sin restarle valor a este momento trascendente dentro del plan de Dios, las tentaciones de Jesús, lo que yo veo cuando leo las tentaciones de Jesús es que muestran aspectos ordinariamente humanos, comunes, cotidianos, que son vivencias, las suyas, que pueden llevarnos a repensar nuestras propias tentaciones. Además de que arrojan mucha luz sobre la naturaleza más profunda de las tentaciones y del ser humano. Así que, ¿qué os parece si nos adentramos rápidamente en ver estas tres tentaciones y observamos y a ver qué vemos? ¿Os parece? Os leo, recordaré cada vez el versículo de cada una de ellas. Leo la primera. Llegando el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, en otras versiones, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, Jesús, respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera de las tres tentaciones. Una tentación, si me permitís un breve resumen rápido de a qué tentaciones podría aludir, a qué tentaciones tuyas y mías podría aludir, una tentación que podría tener que ver con el hambre, con convertir piedras en panes, con la confianza en la provisión de Dios, con nuestra relación con el mundo físico, con el dominio propio, con el materialismo, con tener lo que deseamos y cuándo lo deseamos, con escapar del sufrimiento, escapar del hambre, con abusar de nuestros privilegios o con confundir los derechos que tenemos como hijos de Dios.
Con cualquiera de estas y probablemente muchas otras cosas podría tener que ver esta tentación. Las dos primeras, esta y la que viene, empiezan con esta frase. Si eres hijo de Dios, el diablo se acerca a Jesús y lo primero que cuestiona es su identidad. Si eres hijo de Dios, justamente lo que el Padre acaba de confirmar en el bautismo a voz audible delante de todos. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El diablo suele aparecer después de que hable Dios. Tiene este hábito, es como una especie de modus operandi y deberíamos empezar a detectarlo, deberíamos empezar a verlo, porque si nos vamos hasta el mismo Génesis, cuando él aparece detrás de que Dios hable y la frase que encontramos en su boca es con que Dios ha dicho que... Es decir, su planteamiento es, él ya sabe que tú has escuchado a Dios, su planteamiento es ponerte a dudar de que lo que has oído lo has oído, o de que es verídico, o quizá no quería decir eso, y le entra Jesús de la misma manera. Si eres hijo de Dios, si realmente... ¿no? Vamos a dudar, vamos a cuestionarlo. Socavar nuestra confianza en lo que Dios dice es el principio de todas las tentaciones del diablo. Socavar tu confianza en lo que Dios te ha dicho es el principio de todas las tentaciones del diablo. Si confiamos plenamente en la palabra de Dios, el diablo ya ha perdido. Y en esta frase la palabra importante es plenamente. Si confiamos plenamente en lo que Dios nos dice, entonces el diablo ya ha perdido. Jesús, en este momento de la historia que os estoy contando, de estas tentaciones, ha ayunado muchos días y llega un punto en el que tiene hambre. Algo normal cuando un ser humano pasa tantos días sin comer. Y entonces el diablo le habla, en un momento de debilidad para él. Y le dice, estoy parafraseando obviamente a partir de ahora, pero tú, Jesús, tú eres hijo de Dios. Tú no tienes ninguna necesidad de pasar hambre. De hecho, eres poderoso. Tú podrías convertir estas piedras en panes. Además, estamos en el desierto. Aquí no te va a ver nadie. Es decir, ni siquiera vas a perder credibilidad con los hambrientos que no tienen tus posibilidades, no tienen tu poder. No te van a ver hacerlo. Ahí ves al diablo hablándole, ¿no? Es importante enfatizar en esta historia que no hay estrictamente ningún problema en convertir piedras en panes. Como no lo tuvo, Jesús tampoco en multiplicar los panes o los peces. El tema aquí no es un tema de poder, no es un tema de si Jesús puede hacerlo. No es una confrontación del diablo como, oye, ¿tienes la capacidad de hacerlo? Pues claro que la tiene. Esto no es un tema de poder. Tampoco es un tema relacionado con la moral, no es un dilema moral para Jesús, si está bien o está mal hacerlo. De hecho, convertir las piedras en panes para Jesús en ningún caso tiene que ver con una demostración de espiritualidad. Como muchas veces para nosotros, hacer cosas para Dios y que tengan brillo, que sean espectaculares, muchas veces tiene que ver con nuestras ansias de demostrar, con cuestiones de poder, con cuestiones morales. Pero para Jesús, esto no tiene que ver ni con su cercanía con Dios, ni con mostrar poder, ni con mostrar una espiritualidad más alta, ni con una moral más alta, ni con una santidad supuesta. No hay ningún problema, y esto tiene que quedar muy claro, en satisfacer el apetito humano, biológico, natural, siempre y cuando satisfacer ese apetito no entre en conflicto con la voluntad de Dios. Porque ese es el verdadero punto de esta tentación. Jesús va a responder al diablo citando el libro de Deuteronomio. En las tres tentaciones, él va a hablar al diablo y le va a citar textos que están todos en Deuteronomio. Aquí en este caso concreto, no hay una sola palabra que Jesús pronuncie de su propia cosecha. Cada palabra que sale de su boca es literalmente el texto escrito en Deuteronomio. Ese versículo, que es Deuteronomio 8, versículo 3, hay que entenderlo en todo su contexto y creo que eso nos va a ayudar mucho a entender mejor esta tentación. Y os voy a leer Deuteronomio 8 del 2 al 5. Y os voy a decir, para que entendáis el contexto, que es Moisés hablándole al pueblo.
El pueblo ya ha caminado 40 años por el desierto y Moisés le habla al pueblo y le dice, te acordarás, piensa, habla Moisés, escucha al pueblo, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Yahvé tu Dios. Esto es lo que Moisés le dice al pueblo. Después de 40 años, hace una reflexión a toro pasado, que siempre son más fáciles de hacer. Dice, ¿no te das cuenta de que incluso cuando pasamos hambre en el desierto, la intención que tenía Dios era alimentarte con su maná, algo que tú no podías proveer para ti mismo, era demostrarte que podías confiar en Él, era que le conocieras, y era en esencia su propósito, como un padre corrige a su hijo, corregirte en el camino para que crecieras, para que entendieras que eres su hijo? Este es el fondo donde está ese versículo que Jesús utiliza. El texto elegido por Jesús, entonces, se enmarca en una situación muy parecida a la que él está viviendo. Él está pasando hambre, el pueblo estaba pasando hambre. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo a ese hambre? Si recordáis la historia, por ejemplo, del libro de Números, recordáis que cuando el pueblo pasó hambre, eso les causó mucho desaliento, les llevó a tener muy malas actitudes en general, les hizo desconfiar de Moisés, les hizo desconfiar de Dios, les acabó causando graves episodios de murmuración en contra de Moisés, en contra de Dios, con consecuencias terribles, y nunca captaron, nunca entendieron ese deseo de Dios de corregir, de exhortar, de levantarles como a un hijo. Ahora Jesús se encuentra en la misma situación que el pueblo, pasando hambre en el desierto, y contrasta a Jesús con el pueblo, contrasta con ese hijo desobediente que no quiere proseguir su camino cuando las dificultades vienen, sino que reniega, desconfía de la palabra de su padre, desconfía de sus intenciones. ¿Recuerdas al pueblo? Señor, Dios nos ha sacado al desierto para matarnos de hambre. El pueblo llegó a desear morir en el desierto. Ojalá muriéramos en este desierto. La situación de hambre les llevó hasta ese extremo de desconfianza total. Es decir, que ante la misma tentación, y comparándolo con el pueblo en el desierto, Jesús no duda de la palabra de Dios. No duda ni de la palabra que está escrita, ni tampoco de la palabra que acaba de oír en el bautismo. No duda de la palabra de Dios. Pues claro que sabe que es hijo de Dios y también sabe lo que dice Deuteronomio. Y no duda de las intenciones de Dios. No duda de los planes de Dios. De hecho, él vive por la palabra. Se alimenta por la palabra. Metafóricamente, esta exhortación de Moisés al pueblo es el alimento que Jesús come y con el que sale adelante de la tentación. Con esta palabra, él va adelante, supera la tentación que le propone el diablo. La confianza de Jesús en el Padre que le habla es plena. Es la de aquel que espera el maná para ser alimentado. Es la de aquel que no se procura su propio alimento, su propio camino y su propia voluntad, sino que confía en que Dios tiene un camino, tiene el alimento, tiene la provisión y eso va a llegar. Avancemos hacia la segunda de las tentaciones que vemos. Os leo el versículo. Dice, lo llevó el diablo, no te olvides de quién estamos hablando en cada momento, lo llevó entonces a Jerusalén y lo puso en pie sobre el pináculo del templo. Usa tu imaginación un poquito, ¿eh? Y le dijo, ojo, está hablando el diablo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito. Y aquí el diablo va a citar el Salmo 91. ¿Vale? Va a decir, a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie nunca tropiece en piedra.
Y Jesús le va a responder, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De qué podría tratar esta segunda tentación? ¿En qué podríamos coincidir o qué me podría decir sobre mis tentaciones? ¿Qué te parece si te digo que esta tentación podría ser sobre las cuestiones de imagen pública, de cómo proyectamos nuestra imagen, esto es saltar del pináculo del templo, o sobre poner a prueba a Dios, o sobre el reconocimiento de quién somos o de nuestro talento, o sobre exigir nuestro lugar, o sobre usar nuestro derecho pero sin importar ni el momento ni la situación, o sobre la vanidad, la notoriedad, la fama, nuestra identidad, temas con los que casi nunca luchamos las personas. De nuevo, en esta segunda tentación encuentras como la primera esta frase de si eres hijo de Dios. No sé, que de nuevo el diablo va por ahí, por el tema de la identidad. ¿Tú dices que eres hijo de Dios? Claro, la confirmación de la identidad de Jesús la acabamos de escuchar en el bautismo, así que es algo como que está reciente. Parece que no es algo que puede igual estar tan consolidado. Y el diablo piensa que por ahí, a lo mejor. Y la propuesta es, mira, ven conmigo, le lleva ahí al pináculo del templo, salta de aquí, porque sí, quizá Dios te ha confirmado públicamente que tú eres su hijo, pero mira, lo ha hecho en el Jordán, ahí en el desierto, y lo han escuchado 40 personas. Ven conmigo, salta desde el pináculo del templo en la ciudad santa y demuéstrale a todos los judíos quién eres. Tentador, ¿no? Lo cierto es que el Padre ya ha abierto los cielos y ya ha hablado públicamente. Y lo ha hecho cuando Él ha querido, como Él ha querido, delante de quien Él ha querido. Dios ya ha hecho eso, en verdad. El diablo conoce las Escrituras, queridos amigos, hermanos. Cita el Salmo 91 aquí. A lo mejor tú no sabrías citarlo. Él lo cita, el Salmo 91. Es capaz de citar las Escrituras. Es capaz de usar las Escrituras para sus intereses, para su propósito. No os precipitéis con los amenes. Escuchad, atended. En la tentación anterior, el diablo ha observado que Jesús es fiel a la palabra. Jesús respondió con Deuteronomio, es fiel a la palabra. Así que parece que su reflexión es, bueno, vamos a intentar pegarle con eso. Vamos a meterle la palabra a ver qué reacción tiene. ¿Qué mejor forma de tentar a Jesús que con las palabras del Padre, lo que él más respeta, ¿no? Y de nuevo habla el diablo. Podemos suponer que él está diciendo, oye Jesús, qué mejor manera, qué mejor manera para que todos los judíos te reconozcan, que para eso has venido a la tierra, para ser reconocido. Qué mejor manera que todos te reconozcan que el cumplimiento de una profecía mesiánica en la que tú saltas del templo y Él envía a sus ángeles y te rescatan, todo el mundo lo ve, todo el mundo va a caer rendido a tus pies. Vamos. Citar las Escrituras no implica conocer el propósito de las Escrituras, no implica entender bien las Escrituras, no implica entender la voluntad de Dios. El mundo está lleno de ateos y de agnósticos que citan las Escrituras. Hay ateos y agnósticos que conocen mejor que tú las Escrituras. Citar las Escrituras no tiene un valor per se, necesariamente. Y tenemos que ser cuidadosos con esto. El diablo usa una cita en la que prevé la protección de Dios sobre su ungido, sobre el Mesías, que le va a guardar de chocar contra la roca, una protección que evidentemente Jesús hubiera necesitado si se le hubiera ocurrido saltar del pináculo del templo. Pues claro que hubiera necesitado esos ángeles para no estamparse contra el suelo y romperse todos los huesos ahí. Evidentemente. Pero Jesús va de nuevo a citar texto para responder al diablo. No va a responder, vamos a decir que no va a responder con sus propias ideas, sino con las de su Padre. Y va a citar de nuevo Deuteronomio, capítulo 6. El versículo que cita, él solo cita la mitad. El versículo completo dice, no tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Masá es un lugar. De hecho, la palabra Masá significa pelea, tentación. Y este sitio llegó a llamarse Masá porque es el sitio donde el pueblo
se peleó, se masá con Dios porque no tenían agua. Es una de esas muchas donde están ahí diciendo, ¿para qué nos has sacado al desierto? ¿Para matarnos de sed? ¿Quieres matarnos? Y Éxodo 17, 7 dice de esta situación, por el altercado, o sea, por el masá, de los hijos de Israel, porque tentaron a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé entre nosotros o no? Imagínatelos, no tenemos agua, bueno, ¿estás aquí o no estás aquí? Es un poco un reto, ¿no? Si estás aquí, danos agua, demuéstranos que estás aquí. Pero eso no es una cuestión de la actitud del corazón. Es una cuestión de la actitud. ¿Podemos pedirle agua a Dios? Podemos pedirle agua a Dios. Pero es una cuestión de cuando queremos torcerle el brazo, de cuando queremos obligarle, cuando queremos forzarle como si él tuviera que demostrar algo. El diablo está tentando a Jesús para que Jesús tiente a Dios, forzándole, tirándose de lo alto del templo y obligando a Dios a enviarle los ángeles para que no acabe dando con su pie contra la piedra. De la misma manera que el pueblo tentó en Masá a Dios. El pueblo se preguntaba, allí en Masá, si Yahvé estaba con ellos o no. Y de hecho la pregunta es lícita. Y vamos a ser honestos. Cada vez que nos encontramos con dificultades en la vida, nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde estás, Dios? ¿Estás aquí conmigo o no estás aquí conmigo? ¿Estás o no estás? Porque esto que estoy viviendo, sea el agua la que falte, sea la situación que sea, ¿estás o no estás? Y el diablo lo sabe. El diablo sabe que las personas nos preguntamos si Dios está o no está con nosotros, como se lo preguntaba el pueblo, como se lo preguntan los ucranianos, como nos lo preguntamos nosotros, cada vez que tenemos una dificultad. Cada vez. ¿Está Yahvé con nosotros o no está? Y de nuevo escucha la tentación del diablo. Jesús salta del pináculo del templo. Es que será brutal. No va a quedar ninguna duda. Cuando bajen, imagínate la escena, cuando bajen los ángeles y te recojan en el aire, todo el mundo sabrá que eres el Hijo de Dios. Es imposible para nosotros, creo que es imposible, roza lo imposible. Hay que, aunque le echemos imaginación, valorar cómo de difícil tuvo que ser para Jesús resistir esta tentación. Porque Él había venido precisamente para ser reconocido y salvarnos. De hecho, esta tentación no es la última vez que Jesús la va a tener que enfrentar. Recuerda esta frase: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Una y otra vez a lo largo de su vida, la constante tentación de hacer las cosas no de acuerdo a la voluntad del Padre, sino de acuerdo a otras voluntades, a otros deseos. La confianza de Jesús en la voluntad de Dios es plena, es absoluta. El plan del diablo era un buen plan. Nos gana en astucia, sinceramente. Era un buen plan. Pero desconocía la voluntad de Dios y la fidelidad de Jesús. Jesús sabía lo siguiente: que es una cruz y no un salto lo que necesitamos las personas. Jesús era consciente de que es una cruz lo que iba a salvarnos, no un salto espectacular. Esta segunda tentación acaba con lo que para mí es pura ternura paterna, os lo digo así, es lo que yo veo aquí. Porque cuando acaben las tentaciones, claro, el diablo ha estado metiéndole ahí, los ángeles te vendrán y esto será una confirmación, tal. Cuando el diablo se aleje, lo primero que va a pasar es que papá le va a enviar a su hijo ángeles que le van a servir en el desierto. O sea que Dios, claro que quiere animar, confortar, confirmar a su hijo, pero no porque lo diga el diablo. Y en cuanto se vaya el enemigo, le va a enviar ángeles a acompañarle, a guardarle ahí en el desierto. Vamos con la tercera y la última. Dice el texto: elevándolo, le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad. Y le dijo el diablo: toda esta potestad, todos estos reinos y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada, y al que quiero la doy. Si te postras pues y me adoras, será toda tuya. Y Jesús le responde: ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Y ya sabes de qué libro de la Biblia
viene esta cita. ¿De qué podría tratar esta tentación? Del camino fácil, del camino rápido, del gobierno de los reinos ya, ahora, aquí, instantáneo, inmediato, de las malas asociaciones, ¿no? Una propuesta de asociación ilícita aquí del diablo, oye, vamos a asociarnos tú y yo, Jesús, de los atajos morales, de la idolatría, de la adoración, de la productividad a toda costa, aquí el tema es, venga, gobierna los reinos, de la consecución de los fines sin considerar los medios, de la codicia, del poder, 4 cositas que tampoco tenemos que enfrentar nunca a los seres humanos. En la segunda y en la tercera tentación observamos cierto grado de autoridad del diablo. No sé si te has fijado que en la segunda el diablo lleva a Jesús al templo. Es el que está decidiendo la escena, ¿no? Tiene una cierta autoridad. Jesús se deja llevar, como mínimo, él lo está haciendo. Y en esta tercera, recuerda esta frase de a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero lo doy. Y es que el diablo es, y así nos lo dice el Nuevo Testamento, es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Ahora tiene una cierta autoridad. O sea que la oferta del diablo no es ficción. Hay una oferta genuina de parte del diablo a Jesús. Mira, tú adórame y estos reinos son tuyos. Son míos ahora, yo te los puedo ceder y son tuyos. Por tanto, la tentación de Jesús en esta tentación consiste, por lo menos en parte, en alcanzar el gobierno de los reinos de este mundo, pero hacerlo sin pasar por la copa que el Padre le ha pedido que beba. Su tentación es conseguir aquello que ha venido a conseguir, pero hacerlo de otra manera. Una vez más, la voluntad de Dios está aquí totalmente fuera de juego. La aceptación de los reinos de la mano del diablo, al margen de, obviamente, adoración satánica, hubiera implicado que el Jesús hombre, el Jesús humano, gobernara los reinos desde ese momento, pero no hubiera procurado de ninguna manera ni salvación ni redención a los seres humanos. Lo único que le hubiera quedado al Jesús humano en ese momento es un gobierno político. Intentar solucionar las cosas por la vía política. Además, él hubiera tenido los reinos que ahora tiene, pero los hubiera tenido sin el honor, sin la honra que Filipenses 2 nos enseña, versículos del capítulo 2 del 9 al 11, de que él, después de pasar por la muerte y por la resurrección, recibió toda potestad sobre todo lo que está en la tierra, en los cielos, toda potestad entregada por el Padre. Toda potestad. En esta tercera tentación también Jesús va a responder con un texto en Deuteronomio. También está en el capítulo 6. Y os voy a leer Deuteronomio 6 del 13 al 15 de nuevo para que veáis cómo el texto que él elige no es casual, cómo alude a una situación que está asociada con la tentación que él está viviendo y cómo el texto original ilumina la situación que estamos viviendo. Dice así Deuteronomio 6 del 13 al 15. Temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás y en su nombre jurarás. No iréis, está hablando Moisés al pueblo de nuevo, no iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Yahvé tu Dios que habita en medio de ti es Dios celoso, no sea que el furor de Yahvé tu Dios se inflame contra ti y te destruya de sobre toda la faz de la tierra. Estas frases están inmediatamente después de la oración más famosa del pueblo judío, la Shema. Shema significa escuchar. Y esa oración empieza con esa palabra. Y está en Deuteronomio también, justo antes. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta era la oración más conocida del pueblo. Moisés está advirtiendo al pueblo del peligro de abandonar a Yahvé en pos de otros dioses, ídolos de este mundo, que prometen soluciones muchas veces políticas a las situaciones que tenemos. Prometen bienestar, prometen comodidad, prometen recursos, prometen salud, prometen placer. Pero la verdad es que nuestra experiencia humana
y todos la tenemos, descubre, a medida que avanza en esos caminos de idolatría, que son caminos de insatisfacción creciente. Cuando te metes a adorar a lo que no es el único Dios verdadero, de pronto es como que nunca llegas, nunca acaba de satisfacerte ese camino. Y la insatisfacción de alguna manera crece y crece y crece. Es una experiencia humana esa. Nunca te llegan a sanar. Siempre te acaban decepcionando. Aunque quizá en un primer momento no lo hagan, pero te acaban decepcionando. Te llenan de promesas, te llenan de expectativas. Pero luego, antes o después, eso se vuelve en un vacío, en un sinsentido, en desorientación, a veces en confusión, y muchas veces acaba en destrucción. Destrucción de lo que somos, destrucción de nuestra identidad, destrucción del propósito que Dios nos ha dado, destrucción de nuestra vida incluso. Jesús se encuentra ante la misma tentación que el pueblo en el desierto, justo antes de que entren a la tierra prometida, que es la tentación de adorar a otro. Adorar y reconocer a otro, uno ajeno al Padre, uno que no es el Dios verdadero. Uno que sí tiene su poder, tiene sus recursos, no vamos a negar que el diablo lo tiene, ya os lo he explicado, y que promete incluso los reinos de este mundo. Y simplemente hay que servirle, solo hay que reconocerle. Y a cambio, tenemos los reinos de este mundo. Esta tentación incluye, creo, alcanzar el fin que se persigue, pero hacerlo por medios ilícitos. Jesús podía haber gobernado los reinos de este mundo, pero lo hubiera hecho de una forma ilícita, traicionando al propio Dios, abandonándole a Él por la consecución del objetivo. Abandonar a Dios para conseguir la misión de Dios. No es suficiente con hacer la obra de Dios. Hay que hacerla como Dios quiere que la hagas. No basta con hacer lo correcto. Hay que hacerlo de la manera correcta también. Eso sería pues una apariencia de victoria, pero en verdad sería una absoluta derrota. No existe ningún camino hacia la verdadera vida que transite por abandonar al creador de la vida. No hay ni un camino de vida fuera de Dios. No podemos abrazar al padre de mentira, que es el que gobierna el imperio de la muerte, y servir al Dios vivo. No tiene sentido. Nuestra lealtad debe ser exclusiva. Y es lo que pide Dios. En verdad es la Shema, esa oración del pueblo judío en Deuteronomio 6, dice eso exactamente. Que Él es uno, que solo Él merece adoración. Y esa exclusividad es a la que nos debemos, esa lealtad a Dios y a su manera de hacer las cosas. Toda adoración pertenece al único Dios verdadero y solo sirviéndole a Él vamos a poder aportarle a los reinos de este mundo vida, paz o resurrección. No promesas vacías, políticas que no llevan a ningún sitio o cuestiones que van a generar vacío, desorientación o confusión, sino verdadera vida eterna para los reinos de este mundo. Es siguiendo el camino de Dios que podemos aportarle eso a los reinos de este mundo, que es además lo único que necesitan en verdad. Lo único, porque teniendo eso, todo lo demás pasa a un segundo plano. Al principio he hecho dos preguntas y os he dicho que me gustaría intentar responder a esas preguntas, o por lo menos hacer una tentativa de responder a esas preguntas, y es lo que voy a hacer para acabar. Preguntaba al principio, ¿qué valor o qué significado tienen las tentaciones de Jesús? ¿Recuerdas que te preguntaba esto? ¿Qué valor o qué significado tienen? Por lo menos veo dos cosas. Número uno, creo que tienen el valor de revelar, ¿recuerdas las fotografías de antes? Revelar, traer a la luz la naturaleza humana. Las tentaciones de Jesús revelan la verdadera naturaleza humana. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, piensa en la primera tentación, a que anhelamos más escapar del hambre, escapar del dolor, escapar del sufrimiento, anhelamos más eso de lo que anhelamos ser fieles a la palabra de Dios. Esa es la tentación humana. Si permaneces fiel a la palabra y crees en un Dios que es bueno, soberano, como nos decía Nelson antes, no te va a dejar mendigar, no te va a dejar abandonado. Pero muchas veces anhelamos más, en verdad es nuestra realidad, anhelamos más escapar del sufrimiento inmediato que ser fieles a la palabra de Dios. O si piensas en la segunda tentación, anhelamos más la demostración,
la visibilidad, la notoriedad y el reconocimiento de otros que una vida de intimidad genuina con nuestro Padre. Anhelamos más saltar del templo y ser vistos y aplaudidos por unos cuantos de lo que anhelamos una vida de fidelidad y de verdadera intimidad, algo extremadamente difícil de tener, la verdadera intimidad. Y que solo vamos a descubrir qué es cuando nos acerquemos a Dios. Ahí es que vamos a entender lo que es la intimidad. Y por lo tanto lo que es la sexualidad. Y por lo tanto lo que es la familia. Y por lo tanto lo que es la paternidad. Lo vamos a entender ahí. Pero anhelamos más la pompa del momento. Y las tentaciones de Jesús lo revelan, que somos así. O piensa en la tercera. Anhelamos más el poder de los reinos de lo que anhelamos un servicio fiel al verdadero rey. Nos atrae más el poder de estos reinos, tener nuestros como reinos de taifas, ¿no? Nuestro espacio donde creernos que somos alguien, lo anhelamos más que simplemente servir al que es verdaderamente rey. Las tentaciones creo que nos enseñan eso. Y hay una segunda cosa que nos enseñan, que tiene que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo. Las tentaciones de Jesús nos enseñan que anhelamos un poder del Espíritu equivocado. Me explico. Creo que muchas veces visualizamos el poder del Espíritu Santo como aquel que nos va a permitir convertir las piedras en panes. Como aquel que nos va a permitir hacer cosas impresionantes para Dios, como saltar del pináculo del templo y que así la gente se convierta. O que a través del poder del Espíritu Santo vamos a poder, sí, reinar, gobernar de alguna manera en los reinos del aquí y el ahora, que los cristianos andamos un poco ansiosos de poder a veces, cuando el poder lo único que hace es corromper a las personas, y creemos que el poder del Espíritu es para esas cosas. Es muy interesante que, sin apenas darnos cuenta, de una forma muy sibilina, muy astuta, porque de nuevo, la imagen cómica, peliculera, ridícula del diablo contoneándose como forma de tentación, nos hace más daño del que creemos. Porque las tentaciones reales no son obscenas, son sutiles, son astutas. Y tú no te das cuenta, y de pronto estás decidiendo elegir el pan, el salto o los reinos en lugar de lo otro. Es fácil. Y solo dices, solo es pan, solo es un salto, solo es un poquito de gobierno. Pero ya se te ha colado. Ya te la han jugado. Y la cuestión es que tú creías que el poder del Espíritu era para eso. Pero de acuerdo a las tentaciones de Jesús, el poder del Espíritu Santo, número uno, es poder para este mundo, pero no es poder de este mundo. No es la manera en la que hacemos las cosas aquí. Es otra manera de hacer las cosas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero su poder es para este mundo. Es para este mundo. El poder del Espíritu de Dios es el poder que nos impulsa al desierto y allí nos guía a hacerle frente a las tentaciones. ¿Quieres poder del Espíritu Santo? Es para eso el poder del Espíritu Santo. Para impulsarte a lugares a los que tú no irías. Tú no irías allí. Elegirías una vida más fácil, más cómoda. Y yo tampoco. No te estoy acusando de algo que no. Estoy diciendo el ser humano. Si realmente buscas la guía del Espíritu y su poder, eso te va a llevar a lugares diferentes. Y no son lugares cómodos, no son lugares sencillos, no son lugares de entretenimiento, son lugares de confrontación. Normalmente son lugares de confrontación. Pero es para eso el poder del Espíritu, para golpear las puertas del Hades, que no prevalecerán. Y el poder del Espíritu es el que nos guía por la voluntad de Dios y que incluye, no digo que exclusivamente, ¿vale? Pero digo, incluye padecimientos
de los que no nos libraremos, habrá momentos en los que tendrás hambre y no habrá pan. Y el Espíritu estará contigo, pero no te va a librar de todos los padecimientos. Algunos los vas a pasar. El poder del Espíritu va a permitir muchas veces milagros que jamás veremos. Porque no podría enviar a sus ángeles y recogerte. No, sí puede. No se trata de eso, se trata de cuál es la voluntad de Dios. Y en el poder del Espíritu habrá milagros que no veremos. Mejor o mayor espiritualidad no es consecución de apariencias espirituales. Milagros que no se ven son muchas veces la verdadera guía del Espíritu Santo. Y, sobre todo, renuncias al poder. Renuncias a vivir la vida como este mundo vive la vida. Renuncias a imponerte como padre o como jefe. Renuncias a guiar a otros de determinadas maneras, a forzar, a imponer. Renuncias al poder que no es el poder del Espíritu Santo. Porque no ha venido el día todavía en que el Espíritu Santo os haya forzado a vosotros a nada, sino que gentilmente sigue llamando a vuestra puerta, mostrando cariño, mostrando perdón, mostrando amor, y cuando uno cede libremente, entonces Él toma su espacio y su lugar. Y de la misma manera que Él renuncia al poder, o Jesús lo hizo, ese es el llamado para nosotros también. El poder de Jesús no es el poder de la violencia, no es el poder del tanque, no es el poder del dinero, no es el poder de la influencia, eso no es su poder. Os hacía una segunda pregunta al principio, ¿de qué manera la tentación de Jesús es relevante para mí hoy? Con esto voy a acabar. Solo os voy a acabar con dos ideas que responden a esta pregunta para mí. ¿De qué manera la tentación de Jesús es relevante para mí? Número 1. Creo que la tentación de Jesús me muestra el camino por el que yo también podré superar algunas tentaciones. Ya tengo la prudencia de decir algunas. Él me está mostrando en la superación de sus tentaciones el camino por el cual yo puedo superar tentaciones. ¿Cuál es ese? Pues mira, no será el camino de la astucia, no será el camino de la inteligencia, no será el camino de la santidad. Soy tan santo que no me van a tentar. No va a ser ese camino. No va a ser el camino del poder. No va a ser el camino de la fuerza de voluntad. Y tampoco va a ser el camino de ser simplemente hijo de Dios. Esta falsa idea tan dañina de que como eres hijo de Dios, hija de Dios, a ti no te va a caer. A ti te va a caer como a todos. Llueves sobre justos y sobre injustos. Eso no es lo que te va a librar de una tentación. Lo que te va a librar de la tentación es dependencia, confianza y obediencia firme en la palabra de Dios. Depender de la palabra de Dios como dependía Jesús, confiar en la palabra de Dios como confiaba Jesús y obedecer la palabra de Dios como la obedecía Jesús. Él te está mostrando la manera en la que se sale adelante de las tentaciones, respondiendo con la verdadera intención de la palabra de Dios, no con las supuestas intenciones que el diablo le dé. Pero segundo, y tan importante para mí como lo primero, o más, las tentaciones de Jesús son relevantes para mí hoy porque cuando no logre superar mis tentaciones, cosa que va a pasar con más frecuencia de lo que quiero reconocer, aún puedo acercarme y refugiarme en Jesús, quien sí superó las suyas para rescatarme a mí de mis miserias y de cuando yo no superara las mías. Su obra superando las tentaciones y acabando su camino con la voluntad del Padre hasta la cruz y más allá de la cruz y resucitando y superando a la muerte, esa superación de él de todas sus tentaciones me rescatan a mí no de intentarlo con las mías, pero sí me salvan de la condenación cuando no consigo superar mis tentaciones. Cuando caigo en mis tentaciones, cuando peco, cuando no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, todavía puedo mirar a Jesús y decir, gracias porque tú me rescatas de mi miseria. Si no fuera por ti, no habría solución para mí. Estaría en manos del diablo. Estaría en manos de su astucia, de sus jugarretas y en manos de mi propia carnalidad, de los caminos que los que yo quiero caminar cuando te ignoro. Pero gracias a Jesús somos también libres de las tentaciones en las que caemos.
no tienen por qué condicionar toda nuestra vida. No te voy a decir que caer en tentaciones no vas a vivir consecuencias por ellas, las vas a vivir, pero no serán permanentes. Por lo menos no serán permanentes. Y por eso creo que la mejor frase para acabar es: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor os bendiga mucho.